Bienvenido, soy Eldrin y este es mi gato Leopoldo. Recuerda, cada like es un grano en su cuenco. Y ahora que comience la historia. Las lágrimas de la montaña. La aldea de Kairos había vivido siempre bajo el amparo de la montaña sagrada. De sus laderas descendía un río cristalino que alimentaba los campos, calmaba la sed y sostenía la vida. Los ancianos decían que aquel manantial no era simple agua, eran las lágrimas de la montaña, un regalo de los espíritus antiguos para mantener el equilibrio entre los hombres y la naturaleza. Pero un amanecer distinto llegó. El cauce que solía cantar con fuerza se convirtió en un hilo débil y pronto se secó por completo. El silencio del río fue un presagio oscuro. Los cultivos comenzaron a marchitarse, los animales se inquietaron y la comunidad entera sintió que la montaña había cerrado sus ojos. Samuel, un joven curandero de mirada firme y corazón inquieto, fue llamado por los ancianos. Aunque aún no tenía la experiencia de los más viejos, su vínculo con la tierra era profundo. Había aprendido a escuchar el susurro de las hojas y a reconocer la voz escondida en cada piedra. «Samuel», dijo la anciana Carla, con voz quebrada, «la montaña nos está probando. Debes escalar hasta su cima y hablar con los espíritus. Solo tú puedes devolvernos el agua». El joven sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros, pero también una chispa de determinación encenderse en su pecho. Sabía que el camino sería peligroso. La montaña estaba habitada por fuerzas antiguas que no se mostraban fácilmente. Sin embargo, la vida de su pueblo dependía de él. Con un bastón de madera y una bolsa llena de hierbas curativas, Samuel emprendió la marcha. Cada paso lo alejaba de la seguridad de la aldea y lo acercaba al misterio de la montaña. El viento soplaba con fuerza, como si quisiera advertirle de lo que estaba por venir. Y así comenzó la travesía, un viaje hacia lo alto, donde los secretos de los espíritus aguardaban y donde las lágrimas de la montaña debían volver a fluir. Samuel avanzaba por los senderos empinados de la montaña. Cada paso lo alejaba de la seguridad de la aldea y lo acercaba al misterio de las alturas. El aire se volvía más frío y el viento silbaba entre las rocas como si fueran voces antiguas que lo observaban. El joven curandero llevaba consigo un bastón de madera y una bolsa con hierbas secas, símbolos de su oficio y de la confianza que su pueblo había depositado en él. Mientras ascendía, recordaba las palabras de Carla y el peso de la misión, devolver el agua a la comunidad. Pronto el camino se estrechó y se convirtió en un corredor de piedra. Allí Samuel sintió que no estaba solo. Sombras se movían entre los árboles torcidos y una figura etérea emergió frente a él, un espíritu de la montaña, con ojos brillantes como brasas apagadas. «¿Por qué vienes a perturbar nuestro descanso?», preguntó la voz, grave y profunda, como el eco de una caverna. Samuel respiró hondo y respondió con firmeza: «No vengo a perturbar, sino a suplicar. La aldea se muere de sed. Las lágrimas de la montaña han cesado y sin ellas
no sobreviviremos. El espíritu lo observó en silencio, como si midiera la pureza de sus palabras. Finalmente dijo: el agua no desapareció por capricho. Fue retirada porque los hombres olvidaron respetar la tierra. Si deseas que vuelva a fluir, deberás demostrar que aún existe humildad en tu corazón. El joven comprendió que su viaje no solo sería físico, sino también espiritual. La montaña le impondría pruebas, y cada una revelaría si era digno de devolver el don sagrado a su pueblo. Con el viento rugiendo a su alrededor y la mirada fija en la cima, Samuel continuó su ascenso, sabiendo que cada paso lo acercaba a los secretos de los espíritus y al destino de su comunidad. Samuel continuó su ascenso por la montaña, y cada tramo parecía más hostil que el anterior. El aire se volvía más denso y las piedras crujían bajo sus pies, como si quisieran probar su determinación. El joven curandero sabía que no bastaba con la fuerza física. Debía mantener la calma y escuchar los signos que la naturaleza le ofrecía. El primer desafío apareció en un claro rodeado de árboles retorcidos. Allí el suelo estaba seco y agrietado, y en el centro se alzaba una fuente de piedra sin agua. De pronto, 3 figuras etéreas surgieron alrededor, espíritus guardianes que representaban la sequía, el viento y la tierra. Sus voces se entrelazaron como un coro antiguo. El agua se retira cuando los hombres olvidan agradecer, dijo el espíritu de la sequía. El viento se vuelve tormenta cuando los hombres levantan su voz con soberbia, añadió el espíritu del aire. La tierra se endurece cuando los hombres la hieren sin respeto, concluyó el espíritu de piedra. Samuel comprendió que debía ofrecer algo más que palabras. Se arrodilló, sacó de su bolsa las hierbas que había recogido en la aldea y las colocó sobre la fuente seca. Con voz firme pronunció una plegaria sencilla, recordando a su pueblo que cada raíz era un don y cada brote un milagro. El silencio se prolongó y luego un murmullo suave comenzó a brotar de la fuente. Un hilo de agua cristalina emergió, iluminado por la luz de la luna. Los espíritus se desvanecieron lentamente, dejando tras de sí un eco de aprobación. Samuel bebió un sorbo y sintió cómo la fuerza de la montaña se mezclaba con la suya. Sabía que aún quedaban pruebas por delante, pero también que la montaña lo había aceptado como interlocutor. Con el corazón renovado, retomó el camino hacia la cima, donde lo aguardaba el encuentro definitivo con los espíritus mayores. Samuel siguió ascendiendo y la montaña se volvía cada vez más inhóspita. El aire era más delgado y cada respiración parecía un esfuerzo. Las rocas se alzaban como murallas y el silencio era tan profundo que hasta el crujir de sus pasos resonaba como un eco antiguo. Al llegar a un paso estrecho, el joven curandero encontró un valle oculto entre las cumbres. Allí, un lago seco se extendía como una herida abierta en la tierra. En el centro, una figura gigantesca emergió lentamente, un espíritu mayor de la montaña, con cuerpo de piedra y ojos que brillaban como ríos detenidos. «Samuel», tronó la voz del espíritu, «las lágrimas de la montaña no se han perdido, han sido guardadas
porque los hombres olvidaron que el agua es sagrada. ¿Qué ofreces tú para demostrar que tu pueblo merece su regreso? El curandero se arrodilló, sacó de su bolsa un pequeño cuenco de madera y lo llenó con las hierbas que había traído. Con manos firmes encendió una llama y dejó que el humo se elevara hacia el cielo. No pidió riquezas ni poder, solo habló con humildad. Ofrezco respeto, ofrezco memoria, que cada gota que vuelva a fluir sea cuidada como un don, no como un derecho. El espíritu lo observó en silencio. Entonces el suelo tembló y un murmullo profundo recorrió el valle. De las grietas de la tierra comenzó a brotar agua cristalina que llenó el lago seco y se derramó hacia los ríos que descendían a la aldea. Samuel sintió que la montaña lo había aceptado. El agua corría de nuevo y con ella la promesa de vida. El joven curandero comprendió que no había vencido a los espíritus, sino que había aprendido a escucharlos. Con el corazón ligero y la mirada fija en el horizonte, emprendió el regreso. La montaña había llorado otra vez y sus lágrimas ahora eran esperanza para todo su pueblo. Samuel descendía de la montaña con el corazón lleno de gratitud. El agua corría de nuevo por los cauces y el murmullo de los ríos acompañaba cada uno de sus pasos. La tierra, antes seca y agrietada, comenzaba a despertar. Brotes verdes emergían tímidamente, como si celebraran el regreso de las lágrimas sagradas. Cuando llegó a la aldea, los habitantes lo recibieron con asombro. Los niños corrieron hacia el río, riendo al ver cómo el agua volvía a reflejar el cielo. Los ancianos se inclinaron en señal de respeto, conscientes de que Samuel había enfrentado a los espíritus y había devuelto la vida al pueblo. Carla lo miró con ojos brillantes y dijo con voz firme: «No solo has traído el agua, Samuel, has recordado a todos que la tierra debe ser honrada». El joven curandero comprendió que su misión no terminaba allí. El agua había regresado, pero la verdadera tarea sería enseñar a su gente a cuidarla, a agradecer cada gota como un don sagrado. Esa noche, la aldea encendió antorchas y celebró bajo las estrellas. El río cantaba de nuevo y la montaña, silenciosa pero presente, parecía observar con benevolencia. Samuel se sentó junto al fuego, consciente de que había cambiado no solo el destino de su pueblo, sino también el vínculo entre los hombres y la naturaleza. Las lágrimas de la montaña habían vuelto a fluir, y con ellas la esperanza. Samuel permaneció junto al fuego mientras la aldea celebraba, pero en su interior sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. El agua había regresado, sí, pero la memoria de los espíritus debía mantenerse viva para que nunca más se repitiera el abandono. Al amanecer, el río corría con fuerza renovada y los campos empezaban a mostrar señales de vida. Los niños jugaban en la orilla y los ancianos entonaban cantos antiguos que habían estado guardados en silencio durante años. Samuel escuchaba con atención, comprendiendo que aquellas melodías eran parte del pacto que la comunidad debía honrar. Con el paso de los días, el joven curandero se convirtió en guía. Enseñaba a los aldeanos a recoger el agua con respeto, a sembrar con gratitud y a devolver a la tierra lo que tomaban de ella. Cada gesto se transformaba en un ritual sencillo, pero poderoso,
que reforzaba el vínculo con la montaña. Carla, siempre a su lado, ayudaba a transmitir las enseñanzas. Juntos recordaban a todos que las lágrimas de la montaña no eran un recurso infinito, sino un regalo que debía cuidarse con humildad. La aldea prosperó y el río se convirtió en símbolo de esperanza. Samuel, aunque joven, fue reconocido como el guardián de la memoria, aquel que había escuchado a los espíritus y había devuelto la vida a su pueblo. Y así, bajo el murmullo constante del agua y el brillo eterno de las estrellas, la comunidad comprendió que la montaña no lloraba por tristeza, sino por amor. Sus lágrimas eran la promesa de que, mientras hubiera respeto, la vida siempre encontraría un camino para florecer. Samuel despertó al amanecer con el murmullo del río acompañando sus pensamientos. La aldea, ahora bañada por la abundancia del agua, parecía renacer con cada rayo de sol. Los campos reverdecían, los animales recobraban su fuerza y los niños corrían libres, como si nunca hubieran conocido la sequía. El joven curandero caminaba entre los sembradíos, observando cómo la tierra respondía con gratitud. Cada brote que emergía era un recordatorio de la promesa cumplida. Las lágrimas de la montaña habían regresado y con ellas la esperanza. Samuel no buscaba honores ni títulos. Su misión era más sencilla y más profunda: enseñar a su pueblo que la montaña debía ser respetada, que el agua era sagrada y que la vida dependía de la armonía con la naturaleza. Con paciencia transmitía sus conocimientos, mostrando cómo cada hierba tenía un propósito y cómo cada gota debía ser cuidada. Carla lo acompañaba en cada enseñanza y juntos guiaban a la comunidad hacia un nuevo pacto con la tierra. Los ancianos, inspirados por la hazaña, recuperaron antiguos cantos y rituales, y los niños crecían aprendiendo que la montaña no era solo piedra, sino espíritu vivo. Con el paso del tiempo, Samuel se convirtió en símbolo de equilibrio, no por la fuerza de sus brazos, sino por la humildad de su corazón. Y así, bajo el cielo estrellado y el murmullo constante del agua, la aldea comprendió que las lágrimas de la montaña no eran un castigo ni un milagro pasajero. Eran la voz de la naturaleza recordando que la vida florece allí donde existe respeto. La montaña lloraba, sí, pero sus lágrimas eran de amor. Samuel se convirtió en el guardián silencioso de la montaña. Con el paso de los meses, la aldea prosperó como nunca antes. Los campos reverdecieron, los animales recuperaron su fuerza y el río volvió a cantar con la misma intensidad de los tiempos antiguos. Pero Samuel sabía que la abundancia podía ser peligrosa si no estaba acompañada de respeto. Por eso, cada luna llena reunía a la comunidad junto al río para recordarles la promesa: cuidar la tierra, agradecer el agua y escuchar la voz de los espíritus. Aquellas ceremonias se transformaron en tradición y los niños crecieron aprendiendo que la montaña no era solo piedra, sino un ser vivo que lloraba y reía con ellos. Carla permanecía a su lado, ayudando a transmitir las enseñanzas. Juntos guiaban a la aldea hacia un futuro en el que la naturaleza y los hombres caminaban unidos.
Los ancianos decían que nunca antes habían visto tanto equilibrio y que las lágrimas de la montaña ya no eran de dolor, sino de alegría. Con el tiempo, Samuel comprendió que su misión no había sido únicamente devolver el agua, sino despertar la conciencia de su pueblo. La montaña le había mostrado que la verdadera fuerza no estaba en vencer a los espíritus, sino en aprender a convivir con ellos. Así, bajo el murmullo constante del río y el brillo eterno de las estrellas, Samuel se convirtió en leyenda. Y cada vez que el agua corría por los campos, la aldea recordaba que fue gracias a aquel joven curandero que escuchó la voz de la montaña y devolvió la esperanza a su gente. Samuel seguía caminando por los campos recién bañados por el agua. El río corría con fuerza y su murmullo acompañaba cada uno de sus pasos. Los aldeanos lo observaban con respeto, conscientes de que gracias a su valor, las lágrimas de la montaña habían regresado. Los niños jugaban en la orilla, lanzando piedras al agua como si celebraran la vida que volvía a florecer. Los ancianos entonaban cantos antiguos, recuperados de la memoria, y cada voz se mezclaba con el sonido del río, creando una sinfonía de gratitud. Samuel no buscaba honores. Su mirada permanecía serena, atenta a los detalles, el brote verde que emergía de la tierra, el vuelo renovado de las aves, el brillo en los ojos de su gente. Sabía que la verdadera tarea era enseñar a la comunidad a cuidar lo que habían recuperado. Carla lo acompañaba, transmitiendo junto a él las enseñanzas de respeto y equilibrio. Juntos mostraban cómo cada gota debía ser agradecida, cómo cada raíz era un don y cómo la montaña debía ser escuchada como un espíritu vivo. Samuel avanzaba por los senderos húmedos que la montaña había devuelto a la vida. El río corría con fuerza y su murmullo se mezclaba con los cantos de los aldeanos que celebraban la abundancia. El aire olía a tierra fresca y cada brote verde parecía un símbolo de renacimiento. El joven curandero caminaba despacio, observando cómo la naturaleza respondía con gratitud. Los árboles recuperaban su follaje, las aves regresaban a sus nidos y los campos se llenaban de colores. Samuel sentía que la montaña lo acompañaba en silencio, como si cada paso suyo fuera guiado por una presencia invisible. En la plaza de la aldea, los ancianos encendieron un fuego ritual. Allí, Samuel tomó la palabra con calma. El agua ha vuelto, pero no olvidemos que es un don. Cada gota que corre por nuestros campos es un mensaje de los espíritus. Si cuidamos la tierra, la montaña seguirá llorando lágrimas de esperanza. Carla se acercó y colocó una mano sobre su hombro. La comunidad escuchaba en silencio, comprendiendo que aquel momento no era solo una celebración, sino el inicio de un nuevo pacto con la naturaleza. La noche cayó y bajo el cielo estrellado el río siguió cantando. Samuel permaneció junto al fuego, consciente de que la montaña había confiado en él y que su deber era mantener viva esa confianza. Las lágrimas sagradas fluían de nuevo y con ellas la promesa de un futuro en equilibrio. Samuel permanecía junto al fuego, observando cómo la comunidad se reunía alrededor del río.
Las antorchas iluminaban los rostros de los aldeanos y el murmullo del agua se mezclaba con los cantos que nacían espontáneamente. La montaña parecía escuchar y su presencia se sentía en cada soplo de viento que acariciaba las ramas. El joven curandero cerró los ojos por un instante y dejó que el sonido del río penetrara en su interior. No era solo agua, era memoria, era promesa, era la voz de los espíritus que habían confiado en él. Samuel comprendía que su deber no terminaba con la restauración del flujo, sino con la vigilancia constante de ese equilibrio. Carla se acercó y le entregó un cuenco de barro lleno de agua fresca. Samuel lo levantó hacia el cielo como símbolo de gratitud y luego lo compartió con los niños que lo rodeaban. Cada sorbo era un recordatorio de que la vida dependía de la humildad y del respeto. La noche avanzaba y las estrellas brillaban sobre la aldea como guardianas silenciosas. Samuel permanecía atento, consciente de que la montaña podía volver a probarlos en cualquier momento. Pero ahora su pueblo estaba preparado. Habían aprendido que las lágrimas sagradas no eran un recurso, sino un vínculo eterno con la naturaleza. El río seguía cantando, y en ese canto Samuel escuchaba la certeza de que la esperanza había regresado para quedarse. Samuel permanecía junto al río, observando cómo la corriente iluminada por la luna parecía hablarle en susurros. El agua, recién devuelta por los espíritus, corría con fuerza, y cada reflejo en su superficie era como un mensaje oculto. El joven curandero sentía que la montaña aún lo estaba probando, que su misión no había terminado con la restauración del manantial. El viento sopló con intensidad, levantando hojas secas que giraron a su alrededor como un círculo ritual. Samuel comprendió que era una señal. Los espíritus querían que permaneciera atento, que no olvidara que el equilibrio debía mantenerse día tras día. Se acercó al fuego donde los aldeanos cantaban y con voz firme habló. El agua ha regresado, pero no debemos olvidar que es sagrada. Si la tratamos con descuido, la montaña volverá a cerrar sus ojos. Los rostros se iluminaron con respeto. Los niños escuchaban en silencio y los ancianos asentían, reconociendo la verdad en sus palabras. Carla, a su lado, reforzó el mensaje con gestos serenos, recordando que cada gota era un don y cada brote una promesa. La noche avanzaba y Samuel permanecía vigilante. Sabía que la montaña podía volver a exigir pruebas y estaba preparado. El río cantaba, las estrellas brillaban, y en ese canto y en esa luz, Samuel escuchaba la certeza de que la esperanza debía ser cuidada como un fuego eterno. Samuel permanecía junto al río, atento al murmullo constante que parecía envolver toda la aldea. La corriente brillaba bajo la luz de las antorchas y cada reflejo en el agua era como un mensaje secreto de la montaña. El joven curandero sentía que los espíritus aún lo observaban, esperando que su pueblo mantuviera la promesa de respeto. Los aldeanos se reunían alrededor del fuego, compartiendo historias y cantos.
Los niños escuchaban fascinados, aprendiendo que el agua no era solo. Samuel permanecía junto al río, atento al murmullo constante que parecía envolver toda la aldea. La corriente brillaba bajo la luz de las antorchas y cada reflejo en el agua era como un mensaje secreto de la montaña. El joven curandero sentía que los espíritus aún lo observaban, esperando que su pueblo mantuviera la promesa de respeto. Los aldeanos se reunían alrededor del fuego, compartiendo historias y cantos. Los niños escuchaban fascinados, aprendiendo que el agua no era solo sustento, sino también memoria. Los ancianos hablaban de tiempos antiguos, cuando la montaña había llorado por primera vez, y sus palabras reforzaban la idea de que cada lágrima era un pacto entre la naturaleza y los hombres. Samuel caminaba entre ellos con serenidad. No necesitaba pronunciar grandes discursos. Su presencia bastaba para recordar que la esperanza había regresado gracias a la humildad y al equilibrio. Carla lo acompañaba, guiando a los más jóvenes en pequeños rituales de gratitud, enseñándoles a recoger el agua con cuidado y a devolver a la tierra lo que tomaban de ella. La noche avanzaba y el río seguía cantando. Samuel levantó la mirada hacia las estrellas y comprendió que la montaña estaba viva en cada elemento, en el viento que soplaba suave, en la tierra que reverdecía, en el agua que fluía con fuerza. Todo era parte de un mismo tejido y él había sido elegido para recordarlo. El fuego crepitaba, el agua corría y la aldea respiraba en paz. Samuel sabía que la montaña había confiado en ellos y que mientras mantuvieran la memoria, las lágrimas sagradas nunca volverían a secarse. Samuel permanecía despierto mientras la aldea dormía. El fuego se había apagado lentamente, dejando brasas que aún ardían como pequeños corazones rojos en la oscuridad. El río seguía cantando y su murmullo era tan constante que parecía un arrullo para quienes descansaban. El joven curandero caminó hasta la orilla y se inclinó para tocar el agua. La corriente estaba fría, pero al mismo tiempo transmitía una energía viva, como si la montaña quisiera recordarle que el pacto seguía vigente. Samuel cerró los ojos y escuchó. En el rumor del agua distinguió voces lejanas, ecos de los espíritus que lo habían probado. El viento sopló con suavidad y las hojas de los árboles se movieron como si danzaran en un ritual secreto. Samuel entendió que la montaña no dormía, estaba siempre atenta, vigilando que los hombres mantuvieran su respeto. Carla apareció en silencio, llevando una antorcha encendida. Se colocó a su lado y juntos observaron el río. Ninguno habló, porque las palabras eran innecesarias. Bastaba con escuchar el canto del agua y sentir la presencia invisible que los rodeaba. La noche avanzó y Samuel permaneció firme, consciente de que cada instante era parte de la prueba. No había terminado su misión, debía velar por la memoria de su pueblo, enseñarles que las lágrimas de la montaña eran un don eterno y que solo la gratitud podía mantenerlas vivas. El río seguía fluyendo y en su canto Samuel escuchaba la promesa de que la esperanza nunca se apagaría mientras hubiera respeto en los corazones. Samuel permanecía junto al río,
con la mirada fija en la corriente que brillaba bajo la luz de la luna. El murmullo del agua parecía un canto interminable, un recordatorio de que la montaña seguía viva y atenta. El joven curandero sentía que cada gota llevaba consigo la memoria de los espíritus, como si la naturaleza hablara en un lenguaje secreto que solo podía escucharse con el corazón. Los aldeanos, reunidos en torno al fuego, mantenían la celebración en calma. No era una fiesta ruidosa, sino un ritual de gratitud. Los ancianos entonaban melodías antiguas y los niños repetían los gestos de respeto que Samuel y Carla les habían enseñado. Tocar el agua con las manos abiertas, mirar al cielo y agradecer en silencio. El viento sopló con fuerza repentina y las llamas del fuego se inclinaron hacia el río. Samuel interpretó aquello como una señal. La montaña estaba presente, observando, recordando que el pacto debía mantenerse. Se levantó, tomó su bastón y lo clavó suavemente en la tierra húmeda. «Que este bastón sea testigo», dijo con voz firme, «que cada paso que demos esté guiado por respeto y que nunca olvidemos que el agua es vida». Carla se acercó y colocó una piedra junto al bastón, símbolo de permanencia. Los aldeanos hicieron lo mismo, uno tras otro, hasta formar un círculo de piedras alrededor del fuego. Era un gesto sencillo pero poderoso, la promesa de que la memoria no se perdería. La noche avanzó y el río siguió cantando. Samuel permanecía en silencio, consciente de que la montaña había aceptado su pueblo, pero también de que la vigilancia debía continuar. Las lágrimas sagradas fluían, y en ellas se reflejaba la certeza de un futuro en equilibrio. Samuel permanecía junto al círculo de piedras que la comunidad había levantado como símbolo de su promesa. El fuego aún ardía en el centro y el río seguía cantando con fuerza, como si celebrara la unión entre la aldea y la montaña. El joven curandero observaba los rostros iluminados por las llamas. Había serenidad en los ancianos, entusiasmo en los niños y gratitud en todos. El aire estaba impregnado de un silencio solemne, un silencio que no era vacío, sino lleno de significado. De pronto, el viento sopló con intensidad y las llamas se elevaron hacia el cielo. Samuel interpretó aquello como un mensaje. Los espíritus estaban presentes, atentos, confirmando que la comunidad había cumplido su parte del pacto. Carla se acercó con calma y colocó otra piedra junto al bastón de Samuel. Los aldeanos hicieron lo mismo, ampliando el círculo hasta que se convirtió en un pequeño muro de memoria. Cada piedra representaba un compromiso. Cada gesto era un recordatorio de que el agua debía ser cuidada. Samuel levantó la mirada hacia la montaña. No necesitaba palabras. Sabía que los espíritus lo escuchaban. El río fluía, el fuego ardía y la aldea respiraba en paz. En ese instante comprendió que la montaña no solo había devuelto sus lágrimas, sino también su confianza. La noche avanzaba y bajo las estrellas Samuel permanecía firme, guardando el equilibrio que había sido restaurado. Las lágrimas sagradas corrían libres y en ellas se reflejaba la promesa de un futuro en armonía.
Samuel permanecía junto al círculo de piedras, escuchando el murmullo del río que no cesaba. La corriente parecía más viva que nunca, como si la montaña celebrara junto a la aldea el pacto renovado. El fuego aún ardía en el centro y las llamas proyectaban sombras que danzaban sobre los rostros atentos de los aldeanos. Los ancianos entonaban cantos antiguos y cada palabra se mezclaba con el sonido del agua, creando una armonía que envolvía todo el valle. Los niños imitaban los gestos de respeto, tocando el río con manos abiertas y levantando la mirada hacia las estrellas. Samuel observaba en silencio, consciente de que aquel aprendizaje era más valioso que cualquier discurso. El viento sopló con fuerza y las ramas de los árboles se inclinaron como si reverenciaran el círculo de piedras. Samuel interpretó la señal. Los espíritus estaban presentes, vigilando, recordando que la promesa debía mantenerse. Con calma, tomó una rama encendida del fuego y la colocó sobre el agua. La llama se apagó al instante y el humo se elevó hacia el cielo como un mensaje de gratitud. Carla se acercó y repitió el gesto, seguida por los demás. Uno tras otro, los aldeanos ofrecieron pequeñas llamas al río, hasta que la corriente se llenó de humo suave que se deslizaba hacia la montaña. Era un ritual sencillo pero poderoso, un recordatorio de que la vida dependía de la humildad y del respeto. La noche avanzaba y Samuel permanecía firme, con la certeza de que la montaña había aceptado a su pueblo. Las lágrimas sagradas fluían libres y en ellas se reflejaba la promesa de un futuro en equilibrio. Samuel permanecía junto al río y la noche parecía no terminar nunca. El murmullo del agua se volvía más profundo, como si la montaña quisiera hablarle directamente. El joven curandero se inclinó y tocó la corriente con la palma abierta. El frío le recorrió el cuerpo, pero también sintió una fuerza serena que lo llenaba de calma. Los aldeanos seguían reunidos alrededor del círculo de piedras. Algunos cantaban en voz baja, otros simplemente observaban el fuego que aún ardía en el centro. Carla caminaba entre ellos, guiando a los niños para que repitieran los gestos de respeto, tocar el agua, mirar al cielo, agradecer en silencio. De pronto, un sonido distinto se mezcló con el río. Era un eco profundo, como un tambor lejano que resonaba en las entrañas de la montaña. Samuel levantó la mirada y vio cómo las estrellas parecían brillar con más intensidad. Comprendió que los espíritus estaban presentes, recordando que el pacto debía mantenerse vivo. El joven curandero se puso de pie y habló con voz firme. La montaña nos observa. Sus lágrimas fluyen porque hemos recordado la gratitud. Que cada día sea un ritual, que cada gesto sea memoria. El viento sopló con fuerza y las llamas del fuego se elevaron como si respondieran a sus palabras. Los aldeanos se inclinaron en silencio y el río siguió cantando, más fuerte, más claro, como si celebrara la unión entre los hombres y la naturaleza. Samuel permanecía allí, vigilante, consciente de que la montaña había confiado en él y en su pueblo. Las lágrimas sagradas fluían libres y en ellas se reflejaba la promesa de un futuro en equilibrio. Samuel permanecía junto al círculo de piedras, con la mirada fija en el río que seguía fluyendo con fuerza. La corriente parecía más luminosa bajo la luz de la luna, como si cada reflejo fuera un mensaje secreto de la montaña.
El joven curandero sentía que los espíritus lo observaban, atentos a cada gesto de su pueblo. Los aldeanos mantenían el silencio ritual, escuchando el murmullo del agua como si fuera una voz sagrada. Los ancianos se inclinaban con respeto y los niños, con ojos brillantes, repetían los movimientos que Carla les enseñaba. Tocar el agua con las manos abiertas, levantar la mirada al cielo y agradecer en silencio. De pronto, un sonido profundo emergió desde el interior de la montaña. No era amenaza, sino un eco solemne que resonaba en el valle. Samuel comprendió que era una confirmación. Los espíritus aceptaban la promesa de la aldea. El fuego crepitó con fuerza y las llamas se elevaron como si respondieran al llamado invisible. Samuel levantó su bastón y lo sostuvo sobre la corriente. El agua lo rodeó suavemente y en ese instante el río pareció cantar con más claridad, como si celebrara la unión entre la naturaleza y los hombres. Carla se acercó y colocó otra piedra en el círculo, reforzando el símbolo de permanencia. Los aldeanos hicieron lo mismo, ampliando el muro de memoria hasta que se convirtió en un altar sencillo pero poderoso. La noche seguía avanzando y Samuel permanecía firme, consciente de que la montaña había confiado en ellos. Las lágrimas sagradas fluían libres y en su canto se escuchaba la promesa de que la esperanza nunca se apagaría mientras hubiera respeto en los corazones. El círculo de piedras brillaba bajo la luz de la luna y el río corría con un canto más intenso que nunca. Las llamas del fuego proyectaban sombras que danzaban sobre los rostros de los aldeanos, creando un ambiente solemne y sagrado. Samuel observaba en silencio, con el bastón apoyado en la tierra húmeda. No necesitaba palabras. El murmullo del agua hablaba por él, recordando a todos que la montaña estaba presente. Los ancianos entonaban melodías antiguas y los niños repetían los gestos de respeto que Carla les enseñaba, tocando el agua con manos abiertas y levantando la mirada hacia las estrellas. Un eco profundo resonó en el valle, como un tambor oculto en las entrañas de la montaña. El fuego respondió con un chasquido fuerte y las llamas se elevaron hacia el cielo. Samuel interpretó la señal. Los espíritus habían aceptado la promesa de la aldea. Carla colocó una piedra más en el círculo y los aldeanos siguieron su ejemplo, ampliando el muro de memoria hasta que se transformó en un altar sencillo pero poderoso. Cada piedra era un compromiso, cada gesto un recordatorio de que el agua debía ser cuidada. La noche avanzaba y el río seguía cantando. En ese canto, Samuel escuchaba la certeza de que la esperanza no era un instante pasajero, sino un vínculo eterno entre la montaña y su pueblo. Las brasas del fuego se apagaban lentamente, dejando un resplandor rojo que iluminaba el círculo de piedras. El río seguía su canto, más fuerte que antes, como si quisiera envolver a toda la aldea en un abrazo de agua. Los aldeanos permanecían atentos, en silencio, escuchando. No era un silencio vacío, sino lleno de significado. Cada uno comprendía que estaba participando en algo más grande que ellos mismos. Carla guiaba a los niños en pequeños gestos de gratitud y los ancianos, con ojos brillantes, reconocían que la montaña había abierto nuevamente su corazón. Samuel se levantó y caminó hasta la orilla.
El reflejo de la luna sobre el agua parecía un camino luminoso que lo invitaba a avanzar. Se inclinó, tocó la corriente y dejó que el frío le recorriera la piel. En ese instante escuchó un eco profundo, como un susurro que emergía desde las entrañas de la montaña. No eran palabras humanas, pero Samuel entendió el mensaje. La confianza había sido restaurada y ahora debía ser protegida. Se volvió hacia su pueblo y habló con calma. El agua nos recuerda que la vida es un pacto. Si cuidamos la tierra, la montaña seguirá llorando lágrimas de esperanza. El viento sopló con fuerza y las llamas del fuego se elevaron como si respondieran a sus palabras. Los aldeanos se inclinaron en señal de respeto y el río continuó su canto, más claro, más vivo, como si celebrara la unión entre los hombres y la naturaleza. La noche seguía avanzando y bajo las estrellas Samuel permanecía firme, guardando la memoria de su pueblo y el equilibrio que había sido restaurado. El río seguía su canto, más claro y más vivo, como si celebrara cada gesto de gratitud de la aldea. Las estrellas brillaban intensamente sobre el valle, y el fuego del círculo de piedras lanzaba destellos que parecían dialogar con la corriente. Los ancianos, con voces profundas, entonaban melodías que habían estado guardadas por generaciones. Los niños, atentos, repetían los movimientos que Carla les enseñaba: tocar el agua con respeto, levantar la mirada al cielo y guardar silencio para escuchar lo invisible. Samuel se acercó al círculo y apoyó su bastón sobre la tierra húmeda. No habló de promesas ni de advertencias, simplemente dejó que el río hablara por él. El murmullo del agua se convirtió en un mensaje que todos comprendieron. La vida era un pacto y cada día debía honrarse con gratitud. El viento sopló con fuerza y las llamas del fuego se elevaron como si respondieran al canto del río. Los aldeanos se inclinaron en señal de respeto y el valle entero pareció vibrar en armonía. La noche avanzaba y bajo las estrellas la comunidad permanecía unida, consciente de que la montaña había abierto su corazón. Samuel guardaba silencio, pero en su interior sabía que el verdadero desafío era mantener viva esa memoria, día tras día, como un fuego que nunca debía apagarse. En mi opinión, yo creo que la trama refleja muy bien la tensión entre lo humano y lo sagrado. Me gustó mucho cómo Samuel actúa con serenidad y respeto, porque pienso que su motivación no es el poder ni el reconocimiento, sino la responsabilidad hacia su pueblo. Yo apoyo totalmente esa postura, porque transmite humildad y equilibrio. Sin embargo, debo decir que no me convenció del todo la actitud de los aldeanos al inicio. Me pareció que esperaban demasiado de Samuel, como si él fuera el único responsable de restaurar la confianza de la montaña. Yo desapruebo esa dependencia, porque creo que cada miembro de la comunidad debería asumir su parte en el pacto. Presiento que Carla es un personaje clave y me gustó cómo ella guía a los niños en los gestos de gratitud. Yo apoyaría a Carla sin dudas, porque su motivación es sembrar memoria en las nuevas generaciones, y eso me parece fundamental para que el pacto no se pierda. En resumen, yo creo que la historia transmite un mensaje poderoso. La esperanza no depende de milagros, sino de la constancia y el respeto.
y aunque no estuve de acuerdo con la pasividad inicial de algunos aldeanos, me gustó ver cómo todos se unieron en torno al río y al círculo de piedras. Volviendo al libro, la aldea despertaba lentamente con los primeros rayos del sol. El río, que había cantado toda la noche, ahora brillaba con un fulgor dorado, como si la montaña quisiera bendecir el nuevo día. El círculo de piedras permanecía intacto, testigo silencioso del pacto que había sido sellado bajo las estrellas. Los niños corrían por la orilla recogiendo flores silvestres que habían brotado durante la madrugada. Los ancianos observaban en silencio, con la certeza de que la naturaleza respondía a la gratitud de su pueblo. Samuel, con el bastón en la mano, caminaba entre ellos. No necesitaba pronunciar discursos, su presencia bastaba para recordar que la confianza de la montaña debía ser protegida día tras día. Al llegar a la plaza, levantó la mirada hacia el cielo y habló con calma. El agua nos ha devuelto la esperanza. Que cada acción nuestra sea un reflejo de gratitud. El viento sopló suave y el río respondió con un murmullo claro, como si celebrara las palabras del curandero. La comunidad se inclinó en señal de respeto y el nuevo día comenzó con la certeza de que la memoria estaba viva y que las lágrimas sagradas seguirían fluyendo mientras hubiera humildad en los corazones. La mañana se abrió con un aire fresco que descendía desde la montaña. No había cantos ni rituales en ese instante, solo el sonido del río que corría con fuerza renovada y el murmullo de las hojas agitadas por el viento. La aldea despertaba lentamente y cada gesto cotidiano, encender un fuego, recoger agua, alimentar a los animales, parecía cargado de un nuevo significado. Carla organizaba a los niños para que cuidaran los brotes verdes que habían surgido en los campos. Los ancianos, sentados en círculo, observaban en silencio, como si quisieran grabar en su memoria la transformación del valle. El pacto con la montaña no era ya un recuerdo de la noche anterior, sino una tarea diaria que exigía disciplina y respeto. Samuel caminaba por los senderos húmedos, apoyando en su bastón. No buscaba pronunciar discursos, sino escuchar el río, el viento, la tierra. Cada elemento le hablaba en su propio lenguaje, y él comprendía que su papel no era guiar con palabras, sino con ejemplo. Al llegar a la plaza se detuvo y miró a su pueblo. Con voz serena dijo: «La esperanza no se guarda en las piedras ni en los cantos, se guarda en nuestras acciones». El sol iluminó el círculo de piedras y el río respondió con un murmullo claro. La comunidad inclinó la cabeza en señal de respeto, sabiendo que el verdadero desafío comenzaba ahora: vivir cada día como guardianes de la confianza que la montaña les había devuelto. El sol ya estaba alto cuando la aldea comenzó a moverse con más energía. El río, convertido en símbolo de esperanza, corría con un brillo que parecía guiar cada gesto de los aldeanos. No había solemnidad ritual en ese momento. Era la vida cotidiana que se transformaba en celebración silenciosa. Los niños jugaban cerca del agua, recogiendo piedras lisas que luego colocaban en el círculo, como si quisieran ampliar el altar con su inocencia. Los ancianos, en cambio,
Caminaban despacio por los campos, tocando los brotes verdes y murmurando palabras de gratitud. Carla organizaba a los jóvenes para que cuidaran los senderos y enseñaba que cada acción, por pequeña que fuera, era parte del pacto con la montaña. Samuel se detuvo en lo alto de una colina desde donde podía ver la aldea entera. El viento soplaba fuerte y en ese instante comprendió que la verdadera fuerza no estaba en los rituales nocturnos ni en las palabras solemnes, sino en la constancia diaria de su pueblo. El pacto se renovaba en cada gesto, en la forma de recoger agua, en el cuidado de los campos, en la memoria que se transmitía a los niños. Con voz firme habló para sí mismo. La montaña nos observa, pero también confía. Que nunca olvidemos que la esperanza se cultiva día tras día. El río respondió con un murmullo claro y la aldea siguió su ritmo, consciente de que la confianza restaurada era ahora responsabilidad compartida. Bajo el sol, entre el canto del agua y el trabajo cotidiano, la promesa de equilibrio se hacía presente en cada rincón del valle. El día avanzaba y la aldea se llenaba de actividad. El río, convertido en guardián silencioso, corría con un brillo que parecía marcar el ritmo de cada tarea. No había solemnidad ritual en ese momento. Era la vida misma que se desplegaba con un nuevo sentido. Los niños corrían por los campos recogiendo semillas y flores para adornar el círculo de piedras. Los ancianos, con pasos lentos, recorrían los senderos y tocaban la tierra húmeda, murmurando palabras de gratitud. Carla enseñaba a los jóvenes a cuidar los brotes verdes, recordándoles que la esperanza no se mantenía con discursos, sino con acciones cotidianas. Samuel observaba todo desde la sombra de un árbol. No necesitaba intervenir. Su pueblo había comprendido que el pacto con la montaña no era un evento aislado, sino una forma de vivir. El curandero cerró los ojos y escuchó el río. En su murmullo distinguió un eco profundo, como si los espíritus confirmaran que la confianza seguía intacta. Al caer la tarde, el sol tiñó el valle de tonos rojos y dorados. El círculo de piedras brillaba con fuerza y el río cantaba más claro que nunca. Samuel levantó su bastón y habló con calma. La montaña nos observa. Que cada día sea memoria y cada gesto gratitud. El viento sopló suave y la comunidad se inclinó en silencio. Bajo el cielo encendido, la aldea respiraba en paz, consciente de que las lágrimas sagradas seguirían fluyendo mientras hubiera respeto en los corazones. La tarde descendía sobre el valle con un resplandor suave, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. El río seguía su curso, pero ahora su canto era más pausado, como si descansara después de haber acompañado a la aldea en su despertar. Los aldeanos se reunían en pequeños grupos. Algunos reparaban herramientas, otros compartían historias junto al fuego, y los niños jugaban cerca del círculo de piedras que se había convertido en el corazón simbólico de la comunidad. Cada piedra añadida durante la noche anterior parecía contener un fragmento de memoria, un recordatorio de que la confianza de la montaña
debía cuidarse día tras día. Carla, con paciencia, enseñaba a los más jóvenes a reconocer las plantas que crecían en los campos húmedos. Les explicaba que cada brote era un regalo y que arrancarlo sin necesidad era romper el pacto. Los niños escuchaban atentos, comprendiendo que la gratitud no era solo un gesto ritual, sino una forma de vivir. Samuel observaba desde la distancia, apoyado en su bastón. No intervenía, sabía que el verdadero liderazgo no estaba en las palabras, sino en permitir que su pueblo aprendiera a caminar por sí mismo. El viento sopló con fuerza y el fuego del círculo se avivó, como si confirmara que la enseñanza de Carla era también parte del pacto. El sol se ocultó lentamente detrás de la montaña y el valle quedó envuelto en un silencio profundo. No era vacío, sino lleno de significado, la certeza de que la esperanza estaba viva y que la memoria se transmitía en cada gesto cotidiano. Bajo las estrellas, la aldea respiraba en paz, consciente de que el equilibrio debía renovarse con cada amanecer. La noche volvió a cubrir el valle con su manto oscuro, y el río retomó un canto más profundo, distinto al del amanecer. No era el murmullo alegre del día, sino una voz solemne que parecía recordar a la aldea que la confianza de la montaña debía mantenerse viva, incluso en la oscuridad. Los aldeanos se reunieron nuevamente alrededor del círculo de piedras. Esta vez no había rituales grandiosos ni discursos, solo gestos sencillos: compartir alimento, encender pequeñas llamas, escuchar en silencio. Cada acción era un recordatorio de que la esperanza no se guardaba en un instante, sino en la constancia. Carla se acercó al fuego y habló con calma. El pacto no termina con el amanecer. Debemos cuidarlo también en la noche, cuando la memoria se adormece. Los niños, atentos, colocaron flores secas sobre las piedras, y los ancianos entonaron un canto breve, casi un susurro, que se mezcló con el viento. Samuel observaba en silencio, consciente de que la verdadera fuerza de su pueblo estaba en esa unión discreta, en la capacidad de transformar lo cotidiano en sagrado. El río respondió con un murmullo claro y las estrellas brillaron con intensidad sobre la montaña. La comunidad comprendió que el equilibrio no era un regalo eterno, sino una tarea que debía renovarse día tras día, noche tras noche. Así, bajo el cielo estrellado, la aldea respiraba en paz, guardando la certeza de que las lágrimas sagradas seguirían fluyendo mientras hubiera respeto en los corazones. La madrugada siguiente llegó con un aire distinto, más frío, más denso, como si la montaña quisiera probar la firmeza del pacto. El río seguía fluyendo, pero su canto era más grave, profundo, como un recordatorio de que la confianza no era un regalo eterno, sino una responsabilidad que debía renovarse. Los aldeanos se levantaron temprano. No hubo cantos ni ceremonias, solo trabajo, reparar techos, limpiar los campos, recoger agua. Cada tarea cotidiana se hacía con un cuidado especial, como si cada gesto fuera observado por los espíritus invisibles.
Carla guiaba a los niños en la siembra de nuevas semillas, enseñándoles que plantar era también un acto de gratitud. Samuel caminaba por los senderos húmedos, atento a cada detalle. El viento soplaba fuerte, y en su murmullo escuchaba un eco que le advertía. La montaña había abierto su corazón, pero esperaba constancia. El curandero se detuvo junto al círculo de piedras y habló con calma. El pacto no se guarda en la memoria de una sola noche. Se guarda en la disciplina de cada día. Los ancianos asintieron en silencio, y los jóvenes repitieron el gesto de colocar nuevas piedras en el altar. El círculo crecía, no como un muro, sino como un símbolo vivo de compromiso. El sol apareció lentamente detrás de la montaña, iluminando el valle. El río respondió con un murmullo claro, y la comunidad comprendió que la esperanza debía ser cultivada como la tierra, con paciencia, respeto y constancia. Bajo la luz del amanecer, la aldea respiraba en paz, consciente que el equilibrio era frágil, pero posible. La noche avanzaba con un silencio distinto, más denso que el de jornadas anteriores. El río seguía su curso, pero su murmullo parecía cargado de advertencias, como si la montaña quisiera recordar que la confianza debía ser vigilada con cuidado. Los aldeanos se reunieron en torno al fuego, no para celebrar, sino para reflexionar. Los ancianos hablaban de tiempos pasados en los que el pueblo había olvidado su pacto y sufrido las consecuencias. Los jóvenes escuchaban atentos, comprendiendo que la memoria no era un lujo, sino una necesidad. Carla tomó la palabra con firmeza. No basta con agradecer, debemos aprender a reconocer los signos de la montaña, a escuchar cuando el río cambia su canto, a respetar incluso cuando la tierra parece silenciosa. Samuel, sentado junto al círculo de piedras, asintió en silencio. Sabía que el verdadero desafío no era mantener la esperanza en los momentos de abundancia, sino sostenerla cuando la rutina y el cansancio amenazaban con apagarla. El viento sopló fuerte y las llamas se inclinaron hacia el río. El curandero levantó su bastón y habló con calma. El pacto no es un recuerdo, es una vigilancia constante. Si olvidamos, la montaña volverá a cerrar su corazón. Los aldeanos se inclinaron en señal de respeto, y el río respondió con un murmullo grave, como si confirmara las palabras de Samuel. Bajo las estrellas, la comunidad comprendió que la esperanza debía ser defendida cada día, como un fuego que nunca podía apagarse. El amanecer trajo consigo un aire más pesado, como si la montaña quisiera poner a prueba la disciplina de la aldea. El río corría con un murmullo distinto, más áspero, y los aldeanos lo escuchaban con atención, conscientes de que cada cambio en su canto era un mensaje. Los jóvenes se reunieron en la plaza para preparar las herramientas de trabajo. No había rituales, solo la rutina convertida en símbolo. Reparar los techos, limpiar los campos, cuidar los animales. Carla caminaba entre ellos, recordándoles que cada acción debía hacerse con respeto, porque la montaña observaba incluso lo más pequeño. Los ancianos, sentados cerca del círculo de piedras, contaban historias de épocas en que el pacto había sido olvidado.
Sus palabras eran advertencias, no recuerdos. La confianza podía perderse en un instante de descuido. Los niños escuchaban atentos, grabando en su memoria que la esperanza no era un regalo, sino una tarea diaria. Samuel, desde lo alto de un sendero, observaba la escena. El viento soplaba fuerte y le traía un eco profundo, como un recordatorio de que la vigilancia debía continuar. Con voz firme habló para todos. La montaña nos dio su confianza, pero no es eterna. Debemos renovarla cada día. El río respondió con un murmullo grave y la comunidad se inclinó en silencio. Bajo el sol naciente, la aldea comprendió que el equilibrio no era un estado fijo, sino un camino que debía recorrerse con constancia y humildad. La aurora pintaba el cielo con tonos rosados y dorados, y el valle despertaba con un aire distinto, más solemne, más expectante. El río corría con fuerza, pero su canto parecía entrecortado, como si quisiera advertir que la confianza debía seguir siendo cuidada. Los aldeanos se reunieron en la plaza no para celebrar, sino para decidir cómo sostener el pacto en los días venideros. Los ancianos recordaban que la memoria podía desvanecerse con la rutina, y los jóvenes discutían nuevas formas de honrar la montaña, plantar más árboles, proteger los animales, vigilar los senderos. Carla tomó la palabra con firmeza. El pacto no se mantiene solo con rituales. Debemos transformar nuestra vida entera en gratitud. Los niños, atentos, comenzaron a dibujar símbolos en la tierra húmeda, figuras que representaban agua, fuego y viento. Samuel observaba en silencio, comprendiendo que la enseñanza estaba germinando en las nuevas generaciones. El viento sopló fuerte y la línea de piedras brilló bajo la luz del amanecer. Samuel levantó su bastón y habló con calma. La montaña nos dio su confianza. Ahora debemos demostrar que somos dignos de ella. El río respondió con un murmullo claro y la comunidad se inclinó en señal de respeto. Bajo el cielo encendido, la aldea comprendió que el equilibrio no era un instante, sino un camino que debía recorrerse juntos, día tras día. La bruma descendía desde la montaña y cubría el valle con un velo plateado. El río, aunque constante, parecía más inquieto, golpeando las piedras con un ritmo irregular. No era amenaza, sino un recordatorio de que la naturaleza nunca se detiene. Los aldeanos se dispersaban en silencio, cada uno ocupado en tareas diferentes. Unos recogían leña, otros revisaban los corrales, y los niños seguían a Carla hacia los campos, donde ella les mostraba cómo reconocer las huellas frescas de animales que habían bajado durante la madrugada. La enseñanza no era ritual, era práctica, aprender a convivir con la tierra. Samuel se apartó del círculo de piedras y caminó hacia un claro donde el viento soplaba con fuerza. Allí cerró los ojos y escuchó. El murmullo del río se mezclaba con un eco profundo que parecía surgir desde las entrañas de la montaña. No eran palabras, pero él comprendió. La confianza debía ser defendida con vigilancia, no con complacencia. Al regresar, habló con calma. El pacto no es un descanso, es un camino que exige atención constante.
La mañana siguiente amaneció con un cielo encapotado y el valle parecía respirar con cierta inquietud. El río seguía su curso, pero su murmullo era irregular, como si quisiera advertir que algo estaba cambiando. Los aldeanos se reunieron en pequeños grupos, no para celebrar, sino para discutir. Algunos hablaban de reforzar los campos, otros de vigilar los senderos que conducían a la montaña. La confianza había sido restaurada, sí, pero todos comprendían que mantenerla exigía más que gratitud, requería vigilancia y disciplina. Carla, con voz firme, señaló a los jóvenes: el pacto no se sostiene solo con palabras, debemos demostrarlo en nuestras acciones, incluso cuando la montaña guarda silencio. Los niños atentos comenzaron a dibujar símbolos en la tierra húmeda, círculos, espirales, figuras que representaban agua y viento. Los ancianos los observaban con aprobación, entendiendo que la memoria estaba germinando en las nuevas generaciones. Samuel se apartó del grupo y caminó hacia la orilla del río. El reflejo del cielo gris sobre el agua le recordó que la esperanza no era un estado fijo, sino un equilibrio frágil. Con voz serena habló para todos: la montaña nos observa, que cada día sea prueba de nuestra constancia. El viento sopló fuerte y el círculo de piedras brilló bajo la luz difusa del amanecer. La comunidad se inclinó en silencio, consciente de que el verdadero desafío no era haber recuperado la confianza, sino sostenerla en cada gesto cotidiano. El cielo se oscurecía con nubes pesadas que descendían desde la montaña y el valle parecía contener la respiración. El río, aunque constante, llevaba un murmullo distinto, más áspero, como si quisiera advertir que la calma podía quebrarse en cualquier momento. Los aldeanos se reunieron en torno al círculo de piedras, inquietos. No había cantos ni flores esta vez, sino preguntas. ¿Qué significaba ese cambio en el río? ¿Era una señal de la montaña? ¿Habían descuidado el pacto? Los ancianos miraban con preocupación, recordando historias antiguas en las que la confianza se había perdido por falta de atención. Carla se adelantó con voz firme: no debemos temer al río, debemos escucharlo. Si su canto cambia, es porque nos está hablando. Los jóvenes, impulsados por sus palabras, decidieron recorrer los senderos que ascendían hacia la montaña, buscando señales en las rocas, en los árboles, en el viento. Samuel los observaba en silencio, consciente de que la verdadera prueba estaba comenzando. No bastaba con mantener la esperanza, había que demostrar que podían sostenerla frente a la incertidumbre. El viento sopló con fuerza y las llamas del fuego se inclinaron hacia el río. Samuel levantó su bastón y habló con calma: la montaña nos pone a prueba. Que cada paso que demos sea memoria y respeto. El río respondió con un murmullo grave, y la comunidad comprendió que el pacto no era un refugio seguro, sino un camino lleno de desafíos que debían recorrer juntos. Bajo las nubes pesadas, la aldea se preparaba para enfrentar lo desconocido. La tormenta finalmente llegó al valle. El cielo se oscureció por completo y la montaña se cubrió de nubes densas que descendían como un manto pesado.
El río, que hasta entonces había sido un canto de esperanza, rugía con fuerza, golpeando las piedras con un ímpetu que hacía temblar la tierra. Los aldeanos se refugiaron en sus casas, pero no con miedo, lo hicieron con respeto. Sabían que la montaña estaba recordándoles que la confianza no era un regalo eterno, sino una prueba constante. Los ancianos encendieron pequeñas lámparas en cada hogar, símbolos de vigilancia y gratitud. Carla reunió a los niños en el centro de la aldea y les habló con calma. La tormenta no es castigo, es enseñanza. Nos recuerda que debemos escuchar incluso cuando el viento grita. Samuel salió al encuentro del río, apoyado en su bastón. El agua salpicaba con violencia, pero él permaneció firme, como guardián de la memoria. Cerró los ojos y escuchó. Entre el rugido del agua y el trueno, distinguió un eco profundo, un mensaje que no necesitaba palabras. Al regresar, habló con voz serena. La montaña nos prueba. Si permanecemos unidos, el pacto seguirá vivo. El viento sopló con furia y las llamas del fuego se elevaron como respuesta. La comunidad se inclinó en silencio, comprendiendo que el equilibrio no era calma perpetua, sino la capacidad de resistir juntos las pruebas que la naturaleza imponía. Bajo la tormenta, la aldea respiraba con fuerza, consciente de que cada relámpago era también un recordatorio. La esperanza debía ser defendida incluso en medio del caos. La tormenta se fue disipando lentamente, dejando tras de sí un valle empapado y un aire cargado de frescura. El río, que había rugido con violencia, ahora corría más sereno, como si hubiera descargado toda su fuerza y quisiera recordar a la aldea que incluso la furia era parte del equilibrio. Los aldeanos salieron de sus casas con cautela. El suelo estaba blando. Las piedras brillaban bajo la luz tenue del amanecer y cada rincón parecía renovado. Los niños corrían entre charcos, riendo, mientras los ancianos observaban con ojos atentos, conscientes de que la montaña había puesto a prueba su resistencia. Carla reunió a los jóvenes y señaló los campos. La tormenta nos limpió, pero también nos dejó trabajo. Debemos reparar lo que se quebró y cuidar lo que sobrevivió. Samuel caminaba despacio hacia el círculo de piedras. El altar estaba intacto, aunque rodeado de ramas caídas y tierra removida. Se inclinó, tocó una de las piedras húmedas y cerró los ojos. En el murmullo del río escuchó un eco profundo. Distinto al de la calma anterior, era un mensaje de renovación. Con voz firme habló para todos. La montaña nos recuerda que la esperanza no es quietud. Es resistencia, es renacer después de la tormenta. El viento sopló suave y el sol comenzó a abrirse paso entre las nubes. La comunidad se inclinó en silencio, comprendiendo que cada prueba era también una oportunidad de fortalecerse. Bajo la luz nueva, la aldea respiraba con gratitud, lista para reconstruir y seguir adelante. El valle amaneció con un silencio extraño, como si la montaña estuviera observando cada movimiento de la aldea. El río corría más lento
y su murmullo se mezclaba con el canto de algunos pájaros que habían regresado tras la tormenta. Era un paisaje renovado, pero cargado de expectativa. Los aldeanos se organizaron en grupos. Unos reparaban los techos dañados, otros levantaban cercas nuevas para proteger los cultivos. Los niños, guiados por Carla, recogían ramas y flores caídas para adornar el círculo de piedras, transformando los restos de la tormenta en símbolos de gratitud. Samuel caminaba por los senderos húmedos, atento a cada detalle. El aire estaba impregnado de un olor a tierra fresca, y en ese aroma él reconocía la voz de la montaña, un recordatorio de que la vida renacía después de cada prueba. Se detuvo junto al altar y habló con calma. La tormenta nos enseñó que la esperanza no se quiebra con la fuerza del viento, sino con el olvido. Los ancianos asintieron en silencio y los jóvenes comenzaron a marcar nuevos límites en los campos como guardianes del pacto. El sol apareció lentamente detrás de las nubes, iluminando el valle con un resplandor suave. La comunidad comprendió que el equilibrio no era un estado fijo, sino un ciclo: calma, prueba, renovación. Bajo la luz del amanecer, la aldea respiraba con fuerza, lista para seguir adelante, consciente de que cada día era una oportunidad para reafirmar su compromiso con la montaña. El valle despertó con un aire distinto. La tormenta había dejado huellas, pero también una sensación de renovación. El río corría más claro, como si hubiera purificado la tierra, y el canto de los pájaros regresaba poco a poco, llenando el silencio con notas de esperanza. Los aldeanos se reunieron en la plaza, observando los campos húmedos y los árboles que brillaban bajo la luz del sol. No había miedo en sus rostros, sino determinación. Sabían que la montaña los había probado y que habían resistido juntos. Ahora el desafío era transformar esa prueba en aprendizaje. Carla organizó a los jóvenes para sembrar nuevas semillas en los campos. Les explicó que cada brote sería un símbolo de resiliencia, un recordatorio de que la vida siempre renace después de la tormenta. Los niños, entusiasmados, corrían con pequeñas cestas llenas de granos, mientras los ancianos los observaban con orgullo. Samuel se acercó al círculo de piedras. El altar estaba intacto, pero cubierto de hojas y ramas que el viento había traído. Con calma comenzó a limpiarlo, y al hacerlo habló para todos. La montaña nos enseñó que la esperanza no se quiebra con la furia del cielo, se fortalece cuando resistimos juntos. El río respondió con un murmullo sereno, y el sol iluminó el valle con un resplandor cálido. La comunidad se inclinó en silencio, comprendiendo que el pacto no era solo resistencia, sino también renovación. Bajo la luz nueva, la aldea respiraba con gratitud, lista para seguir adelante, consciente de que cada día era una oportunidad para reafirmar su unión con la montaña. El sol reapareció con fuerza después de días de cielos pesados, y el valle se llenó de un resplandor cálido que parecía devolver la confianza a cada rincón. El río corría más claro que nunca,
reflejando la luz como un espejo vivo, y los pájaros regresaban en bandadas, llenando el aire con su canto. Los aldeanos se reunieron en la plaza, esta vez con un ánimo distinto, no de preocupación, sino de celebración silenciosa. Los campos, aún húmedos, mostraban brotes nuevos que habían resistido la tormenta, y los niños corrían entre ellos con risas que parecían anunciar un futuro fértil. Carla organizó a los jóvenes para levantar nuevas terrazas de cultivo en las laderas, enseñándoles que la montaña no solo debía ser respetada, sino también cuidada con inteligencia. Los ancianos, sentados cerca del círculo de piedras, observaban con orgullo cómo la enseñanza se transmitía de generación en generación. Samuel, apoyado en su bastón, caminó hasta el altar. Tocó una de las piedras y cerró los ojos. En el murmullo del río escuchó un eco distinto. No era advertencia, sino aprobación. Con voz serena habló para todos. La montaña nos probó y resistimos. Ahora nos ofrece un nuevo comienzo. El viento sopló suave y el círculo de piedras brilló bajo el sol. La comunidad se inclinó en silencio, comprendiendo que el pacto no era solo resistencia, sino también renacimiento. Bajo la luz clara del día, la aldea respiraba con gratitud, lista para construir un futuro más fuerte que cualquier tormenta. El día avanzaba con un aire renovado. El valle, aún húmedo por la tormenta, parecía más fértil que nunca. Los campos reverdecían, los árboles mostraban brotes nuevos y los niños, guiados por Carla, recogían semillas para sembrarlas en los rincones más fértiles. Cada gesto era un acto de gratitud, una manera de reafirmar el pacto con la montaña. Samuel observaba desde lo alto de un sendero. El viento soplaba suave y en su murmullo escuchaba un eco distinto. No era advertencia ni prueba, sino aprobación. El curandero comprendió que la tormenta había sido una lección y que la montaña ahora les ofrecía un nuevo comienzo. Con voz serena habló para todos. La esperanza no se guarda en la calma, sino en la capacidad de renacer después de la prueba. El río respondió con un murmullo claro y el círculo de piedras brilló bajo el sol. La comunidad se inclinó en silencio, consciente de que el equilibrio no era un estado fijo, sino un ciclo de resistencia y renovación. Bajo la luz del día, la aldea respiraba con gratitud, lista para seguir adelante, más fuerte que antes. El valle amaneció con un aire limpio, como si la tormenta hubiera barrido no solo las nubes, sino también las dudas. El río corría transparente, reflejando el cielo azul, y los pájaros llenaban el aire con un canto vibrante que devolvía la alegría a la aldea. Los aldeanos se reunieron en la plaza, esta vez con rostros serenos. Habían resistido juntos y ahora sentían que la montaña les ofrecía un nuevo comienzo. Los campos reverdecían, los árboles mostraban brotes frescos y cada rincón del valle parecía renacer. Carla organizó a los jóvenes para levantar nuevas terrazas de cultivo, enseñándoles que el pacto con la montaña no era solo respeto, sino también cuidado activo.
Los niños entusiasmados corrían con semillas en las manos, mientras los ancianos observaban con orgullo cómo la enseñanza se transmitía a las nuevas generaciones. Samuel se acercó al círculo de piedras, tocó una de ellas, aún húmeda, y cerró los ojos. En el murmullo del río escuchó un eco distinto. No era advertencia, sino aprobación. Con voz firme, habló para todos. La montaña nos probó y resistimos. Ahora nos ofrece la oportunidad de crecer más fuertes. El viento sopló suave y el círculo brilló bajo el sol. La comunidad se inclinó en silencio, comprendiendo que el pacto no era solo sobrevivir a las pruebas, sino aprender de ellas. Bajo la luz clara del día, la aldea respiraba con gratitud, lista para seguir adelante, más unida que nunca. Epílogo. El valle, después de tantas pruebas, se convirtió en un lugar distinto. La tormenta había dejado cicatrices, pero también había sembrado una fuerza nueva en la comunidad. El río seguía su curso más claro que nunca, y su murmullo ya no era advertencia ni reproche, era compañía. Los niños crecieron escuchando las historias de la montaña y aprendieron que cada semilla plantada era un acto de gratitud. Los jóvenes, ahora guardianes de los senderos, entendieron que el pacto no era un recuerdo, sino una responsabilidad que debía renovarse día tras día. Los ancianos, con mirada serena, veían en la unión del pueblo la confirmación de que la esperanza podía resistir cualquier prueba. Carla, siempre firme, enseñaba que la gratitud debía expresarse en cada gesto cotidiano, en el cuidado de los campos, en el respeto por los animales, en la escucha atenta del río. Samuel, apoyado en su bastón, seguía caminando por los senderos húmedos, atento al murmullo del viento. En cada eco reconocía la voz de la montaña, y en cada silencio encontraba la certeza de que el pacto seguía vivo. La aldea comprendió que el equilibrio no era un destino, sino un camino, que la esperanza no se guardaba en los rituales, sino en la constancia de cada día. Y así, bajo el sol que iluminaba el valle renovado, la comunidad respiraba en paz, consciente de que la montaña había abierto su corazón y que ellos, unidos, sabían cómo mantenerlo abierto. En mi opinión, yo creo que la trama refleja muy bien la tensión entre la fragilidad humana y la fuerza imponente de la naturaleza. A mí me gustó mucho cómo el río y la montaña se convirtieron en personajes silenciosos, casi guardianes, que ponían a prueba la constancia de la aldea. Yo pienso que Carla fue la voz más firme y coherente. Siempre recordaba que el pacto debía vivirse en lo cotidiano y apoyaría plenamente su liderazgo porque transmitía disciplina y esperanza. En cambio, presiento que algunos aldeanos se refugiaban demasiado en el miedo y no me convenció esa actitud pasiva. Desaprobé su tendencia a esperar señales en lugar de actuar. No estuve del todo de acuerdo con la forma en que los ancianos insistían en repetir viejas advertencias sin ofrecer soluciones nuevas. Aunque respeto su memoria, creo que se aferraban demasiado al pasado. Por otro lado, me gustó la manera en que los niños transformaban los restos de la tormenta en símbolos de gratitud. Esa creatividad me pareció la verdadera semilla de futuro. Yo diría que Samuel fue un personaje complejo. Me agradó su serenidad y su capacidad de escuchar el viento y el río, pero a veces me pareció demasiado enigmático,
como si ocultara más de lo que compartía. Aún así, apoyaría su papel de guardián porque encarnaba la paciencia que la comunidad necesitaba. En definitiva, pienso que la motivación principal de todos era sostener la esperanza, aunque cada uno lo hacía a su manera. Yo coincido con la idea de que la esperanza no es un estado fijo, sino un camino que se recorre con disciplina y unión. Esa fue para mí la enseñanza más poderosa del relato. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias.